Bienvenidos y bienvenidas, estamos en la asignatura de Grupos, Redes y Organizaciones. Mi nombre es Ailén Cariaga y en esta clase vamos a hablar sobre la comunicación interna y las habilidades sociales en las organizaciones. En esta clase vamos a explorar la importancia de la comunicación interna efectiva y cómo las habilidades sociales, que son recursos, juegan un papel crucial en el éxito de las organizaciones. Vamos a aprender a mejorar la comunicación dentro de un equipo, fomentando un ambiente de trabajo positivo y productivo. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Como ya les adelantaba, vamos a comenzar a hablar sobre la importancia de la comunicación interna. Vamos a entender cómo la comunicación interna impacta en la eficiencia, la productividad y también en algo que es muy importante, el bienestar de una organización o de grupos. En realidad hablamos de grupos y organizaciones, ¿sí? Y después, en segundo momento, vamos a hablar sobre las habilidades sociales, que son recursos claves de la comunicación en general. Y sobre ello lo que vamos a delinear tiene que ver con, o vamos a proponer con la posibilidad de poder adquirir habilidades como la escucha activa, la asertividad, la empatía y la resolución de conflictos para mejorar la comunicación interpersonal, que esto se relaciona directamente con el bienestar de una organización, ¿sí? Bueno, ya estamos en la diapositiva donde ya vamos a ir de lleno a los temas que hemos planteado y vamos a comenzar con la definición de la comunicación interna. Ustedes tenían algunos autores para leer como Burin y como Enns y Burin, sobre la comunicación interna lo que va a decir es que es un proceso mediante el cual se asegura de que todos los miembros de una organización estén informados de los objetivos, actividades y decisiones. Entonces, ¿qué conocemos sobre esta definición de comunicación interna? Principalmente se trata de que la información pueda circular por toda la organización, ¿sí? Que todos los miembros, más allá del lugar que ocupen, del rol y de la función que tengan, puedan estar atentos, puedan conocer en principio cuál es la meta de esa organización, ¿sí? ¿Hacia dónde va? ¿Qué espera? Y por otra parte, también poder participar en esa toma de decisiones, ¿sí? Contar con información nos va a permitir, como parte de una organización, de una empresa, más allá de cómo la denominemos, nos va a permitir poder tomar decisiones, ¿sí? Sobre lo que va a ocurrir. Y en cuanto a la comunicación, existen distintos flujos de información, de cómo esta información va a circular por las organizaciones, ¿sí? La comunicación interna facilita la transmisión de información relevante a todos los miembros de la organización. Y en ello vamos a contar con, en este caso hemos traído 4 ejemplos, por así decirlo, o vamos a nombrar, digamos, 4 formas de poder conceptualizar los flujos de información en una organización. Acá puse un organigrama que pertenece a una empresa regular, digamos una empresa que no es una empresa social, que tendría otro tipo de organigrama, sino una empresa regular que estamos acostumbrados a ver. Y acá tenemos, dice horizontal, ascendente, descendente y diagonal, ¿sí? Serían los nombres que le damos a los tipos de comunicación en una organización. Si comenzamos por la comunicación que podríamos identificar como vertical, ¿sí? Que es esta flecha que sube y baja y que a su vez está nombrada como ascendente y descendente, la vinculamos directamente con roles directivos, si hablamos de lo descendente, donde tenemos un rol jerárquico alto, ¿sí? Que brinda información y que esta información, donde por ejemplo puedo hablar de cuáles son los objetivos de la empresa, los baja, ¿sí? Los comunica a los miembros que están más abajo, que están en otros cargos y que tienen otras funciones, si lo pensamos como una pirámide. Si pensamos la comunicación
ascendente, la que va de abajo hacia arriba, hablamos de información que se comunica en función de las personas que realizan tareas que están abajo, en el piso de una pirámide, como para darle una forma, ¿no? Y que van a comunicar lo que van haciendo a los miembros que tienen roles y cargos que están como mucho más arriba, ¿sí? Entonces la información, en ese caso, va a ir de abajo hacia arriba. Cuando hablamos de comunicación horizontal, nos referimos a la relación que se da a la información, ¿sí?, que circula entre pares, entre personas que tienen cargos similares, donde van a tener la posibilidad de poder compartir información formal e informal. Generalmente la horizontal se caracteriza por darse de modo informal. En cambio, la información que circula de forma vertical, tanto ascendente como descendente, se da de forma formal generalmente, ¿sí? Y después tenemos otra variable que es la del flujo diagonal, ¿sí? En este caso podríamos decir que es un tipo de flujo mixto donde esta información puede fluir intercargos que no están en la misma jerarquía, ¿sí? Se comunica con pares, pero al mismo tiempo se puede comunicar hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? De esta forma como diagonal, atravesando algunas estructuras jerárquicas, ¿sí?, de la organización. Estos no son más que estilos de cómo puede fluir la información, que en algunos casos puede afectar o puede beneficiar, ¿sí?, a las organizaciones. Y acá por último, sobre la comunicación interna, lo que vamos a decir es que depende, digamos, de cómo fluya la comunicación en general en una organización, ello va a promover la transparencia y la confianza entre los miembros de una organización, ¿sí?, creando un ambiente de trabajo más positivo. Si conocemos sobre la organización, si conocemos los objetivos, las metas, si conocemos sobre la cultura de la organización en la que estamos trabajando, posiblemente vamos a ser personas que allí trabajen, que estén más motivadas y más implicadas. Para continuar, vamos a retomar la importancia de la comunicación interna en las organizaciones, ¿sí? Y como ya les adelantaba en la diapositiva anterior, cuál era la conclusión en relación a la comunicación interna en las organizaciones, qué es lo beneficioso, ¿sí?, qué es lo que esperamos que promueva la comunicación interna, principalmente se relaciona con una participación activa por parte de las personas que son miembros, ¿sí?, de ellas, ¿no? ¿Y qué podemos decir, digamos, de esta participación activa? En principio, que la comunicación interna, que es clara y efectiva, permite que los equipos trabajen de forma coordinada, eficiente, evitando errores y duplicidades. Si las organizaciones conocemos las intenciones, las funciones, ¿sí?, las tareas de cada una de las áreas, no digo que esto se conozca de forma específica, pero sí general, si sabemos, digamos, qué hacen nuestros pares, qué hacen estas áreas, ¿sí?, qué le podemos preguntar o pedir a estas áreas, va a ser mucho más fácil, ¿sí?, poder contar con un trabajo que sea coordinado y efectivo. Después, la comunicación interna, que es fluida, que es transparente, va a crear un ambiente de trabajo mucho más positivo. ¿Por qué? Porque las personas se van a sentir más valoradas y conectadas. Uno se siente parte de lo que está ocurriendo en esa organización. Y por otra parte, esto como bien conectado con la participación activa en las organizaciones, la comunicación interna va a fomentar la participación de las personas en la toma de decisiones, lo que aumenta la motivación y el compromiso de estas personas, ¿sí? Y también lo que van a aportar es identidad hacia esta organización.
Por último, en función de la importancia de la comunicación interna, acá les dejo un gráfico donde, que no es mío, lo hemos tomado prestado, que nos ayuda un poco a poder comprender por qué la importancia, ¿sí? Pensando fundamentalmente en cuáles son, digamos, los pilares de una organización. En principio, los pilares de una organización son las personas que son parte de ella. Eso no se les olvide nunca. Por otra parte, la empresa, la organización, ¿sí? Para poder pensar sobre sus objetivos, necesita organizarse. ¿Y qué es lo que organiza? Se organiza en función de la planificación, de la estrategia y de la información, ¿sí? Entonces, sobre ello van a aparecer distintas variables que se van a dar al mismo tiempo, ¿sí? Sin jerarquía, en este camino, donde vamos a contar con interlocutores, vamos a contar con canales de información. Con canales de información se nos puede ocurrir, no sé, en muchas organizaciones ya se han incorporado lo que serían sistemas de comunicación interna, ¿sí? Como mensajería interna, ¿sí? También en muchas organizaciones ya funcionan grupos de WhatsApp en función de alguna tarea, ¿sí? En función de algún objetivo. Y también vamos a contar con el mensaje, ¿no? El mensaje que generalmente está como bien constituido, ¿no? Es un mensaje claro, ¿sí? Que se relaciona justamente con esto de la información que va a circular por esta empresa. Después tenemos el contexto, ¿sí? Que no es menor. En función de todas estas variables que se dan en una organización para que se aporte a la comunicación interna, aparece el contexto, ¿sí? En qué situación, en qué etapa de esta empresa, de esta organización, se está dando esta comunicación interna. Porque esta comunicación interna puede variar, ¿sí? Y ello es algo a tener en cuenta. Después aparecen otras variables que tienen que ver con la planificación y con el seguimiento. Y acá abajo dice algo muy importante sobre el compromiso, ¿sí? El compromiso del interlocutor es hacerse entender. El receptor tiene el derecho de pedir que se explique hasta entenderlo. Y estas de alguna forma son las bases de la comunicación en general, ¿sí? Ustedes saben que la comunicación no se da de forma direccional, sino es bidireccional. Hay una retroalimentación, hay una persona que dice, hay otras personas que escuchan, que reciben, pero son activas en cómo interpretan este mensaje. Y al mismo tiempo de que son activas en cómo reciben e interpretan el mensaje, esta información, también aparecen las variables del contexto, ¿sí? Que van a intervenir en cómo vamos a comprender este mensaje. En este caso, si hablamos de contexto en una organización, ¿qué variables podemos pensar? Uno va a comprender el mensaje en función de la actividad que esté realizando, ¿sí? De la responsabilidad que uno tenga en esa organización. Entonces, como la lectura que vamos a tener de la información que nos llega, siempre va a estar contextualizada, siempre va a ser situada, ¿sí? Pero también puede suceder de que hayan situaciones que funcionen como obstáculo en esa comunicación y que no interpretemos lo que nos quieren decir, ¿sí? Entonces ahí la comunicación puede ser que tenga algunas fallas y tengamos que operar sobre ello, ¿sí? Pero bueno, teniendo en cuenta estas variables generales, vamos a poder comprender de qué se trata la comunicación interna efectiva en las organizaciones. Cuando hablamos de comunicación interna, hemos visto que aparecen ciertas variables y también van a aparecer obstáculos en esta comunicación, que es normal que ocurra, es normal que estén,
Y es normal porque es parte de la comunicación entre las personas humanas, ¿sí? Siempre van a haber cuestiones que uno puede llegar a entender en menor o mayor medida. Siempre va a estar esta variable que tiene que ver con el contexto. Siempre va a estar la variable que tiene que ver con la biografía de las personas que son parte de esa comunicación, ¿sí? Lo que traemos sería esta biografía, ¿sí? ¿Quiénes somos? Lo que traemos. Donde esto, ¿por qué va a aparecer y por qué es importante y por qué puede hacer ruido en la comunicación? Porque uno escucha en función de lo que es, en función de lo que trae, en función de lo que conoce, ¿sí? Y ahí podemos seguir nombrando otras variables. Entonces, acá viene la propuesta de las habilidades sociales en la comunicación, pero comunicación en general. Por supuesto que podemos hablar de la comunicación, de las habilidades y la comunicación en las organizaciones, ¿sí? Que por ahí se orienta esta clase, pero en este momento vamos a hablar no solamente de lo que puede ocurrir en las organizaciones, sino cómo los recursos de las habilidades sociales nos van a servir para nuestras relaciones interpersonales. Estas relaciones, estos vínculos, estas comunicaciones que tenemos en nuestra vida diaria, ¿sí? Y que las podemos tener con distintas personas que pertenecen como a distintos espacios, ya sean laborales, familiares, de amigos, etc. Bien, vamos a comenzar. ¿Por qué son esenciales las habilidades sociales para una comunicación efectiva? Porque ellas influyen de modo directo en cómo se va a dar el vínculo con la otra persona, ¿sí? Cómo decimos lo que queremos transmitir y qué utilizamos como recursos en este mensaje va a impactar en el mensaje y cómo lo reciba la otra persona. Y ahora lo vamos a ir desarrollando. Hablamos de la escucha activa, ¿sí? Que en principio se trata de prestar atención de forma genuina al mensaje del interlocutor, mostrando interés y comprensión. Luego contamos con la asertividad. ¿De qué se trata ello? De expresar nuestras opiniones y sentimientos de modo claro y respetuoso, sin ser agresivos ni pasivos. La asertividad junto con la estrategia de resolución de problemas siempre van a ir de la mano. Después tenemos la empatía, que la empatía aparece todo el tiempo. Aparentemente en los discursos que escuchamos en la vida cotidiana, la empatía está como recurso en el bolsillo de todas las personas, ¿sí? No sé si todos y todas lo entendemos de la misma forma, pero también lo vamos a desarrollar. Y aquí dice que se trata de comprender y compartir los sentimientos del otro, mostrando sensibilidad y apoyo. Y después, algo que ya hemos visto, ¿sí? Se trata de la resolución de conflictos. ¿Por qué acá los conflictos? Porque la resolución tiene que ver con ¿qué? Con esta predisposición, ¿sí? Con esta escucha activa a lo que está sucediendo y de qué forma vamos a mostrarnos o vamos a comportarnos, ¿sí? En función de esta búsqueda de soluciones que puedan servir para todas las partes que intervienen o que son parte de ese conflicto. Ahora vamos a continuar.